Martín Redrado, gracias por venir. Buen ¿Qué tal? día. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias. ¿Qué punto está la economía hoy? ¿O dónde estamos en términos económicos? La economía argentina está en recesión técnicamente, es decir, llevamos 2 trimestres de caída del Producto Bruto y sobre todo es una economía sin horizonte, que va a los tumbos, donde vemos parches permanentes en la política económica y por lo tanto no le damos un horizonte a los productores, a los comerciantes, para que inviertan más y para que la Argentina pueda crecer. ¿Vos intuís, Martín, que la reversión que el gobierno imagina de expectativas podría eventualmente suscitarse en el segundo semestre, después de esta cierta paz cambiaria? ¿Podría eventualmente llegar? ¿Es parte de un escenario probable o es parte casi de ciencia ficción y de lo posible y no más que eso? La pregunta, Paulino, es cómo. Una economía crece si hay más consumo, si hay más inversión o si tenemos más exportaciones, es decir, si vendemos más productos nuestros al exterior. Ninguno de estos 3 motores hoy está presente. Ni tenemos una economía que se hayan hecho reformas para que sea más competitiva, para que nuestra industria pueda exportar más, ni tenemos inversión porque el horizonte es de mucha incertidumbre, cambios, marchas, contramarchas, y la última rueda que le quedaba de movimiento a esta economía, que es el consumo, la mató el gobierno este año al hacer caer el salario real. Por lo tanto, más allá de que puedan venir estos manotazos de dólares de endeudamiento que ahora van a mandar a las provincias y sacar algunos puchos de algún lado, lo que esto te va a permitir es ir surfeando la ola, pero no vas a tener realmente una ola de crecimiento. ¿A la economía le faltan dólares? ¿Ese es el dilema central? Le faltan muchas cosas, pero la central que hoy le está faltando, que hace que haya un torniquete en particular sobre nuestra industria, sobre nuestra producción, es la falta de dólares. Y sobre todo que el gobierno se ha dedicado a utilizar el Banco Central como su propia caja. Y de hecho, aún en los últimos meses, cuando se subió la tasa de interés, por un lado el Banco Central apretó al sector privado subiendo la tasa, pero siguió liberando, Paulino, muchos fondos hacia el sector público. Si vos mirás la expansión monetaria en los meses de marzo, abril y lo que va de mayo, se fueron 30.000 millones de pesos de cheques que por distintos medios le envió el Banco Central a la tesorería, al gobierno. Por lo tanto, seguís teniendo muchos pesos, más pesos de los bienes y la producción que hay en la Argentina y cada vez tenés menos dólares y esto lo que provoca es inestabilidad cambiaria y uno de los precios importantes que tiene la economía, no por los temas especulativos, sino porque, como vos sabés, buena parte de nuestra industria tiene piezas, tiene partes que vienen del exterior. Al no tener costos concretos, esto genera más incertidumbre y por lo tanto retracción de la inversión. ¿Imaginás que el dólar paralelo va a seguir el recorrido alcista en este contexto? Me gustaría decirte que no, pero en este contexto donde seguís teniendo muchos pesos, donde el Banco Central sigue mandando y el gasto público sigue creciendo muy por encima de la recaudación, un gasto que está subiendo al 43% y la recaudación a un 35%, esa brecha la está financiando con más pesos, dándole a la maquinita. En lugar de tener financiamiento genuino, bueno, eso lo que está generando es demasiados pesos en circulación y poca generación de dólares. O sea, Argentina no genera dólares por inversión y realmente la pena o lo que te da bronca es que los puede generar. Es decir, hay un montón de variables, de factores, de sectores productivos. Recién antes de comenzar hablábamos del campo. ¿Cuánto se puede invertir más en el campo si se genera un esquema impositivo razonable, que baje las retenciones a aquellos sectores de economías regionales, que le dé un horizonte de certidumbre? ¿Cuánto se puede invertir hoy en energía y lo tenés pisado? En fin, esta vez la suerte es que los problemas de la Argentina se pueden resolver, pero el gobierno parece estar mirando hacia otro lado. ¿Del cepo se sale? Es decir, ¿se sale o se podría eventualmente salir antes del recambio presidencial o crees que es tarea del próximo presidente? Mirá, hasta ahora lo que el patrón de conducta que estamos viendo en el gobierno es dejo todo para el que sigue, es decir, tomar la menor cantidad de costos que haya que tomar para poder ordenar la economía y cómo tomar algunos dólares, es decir, ahora el endeudamiento
otro de los pilares que había estado en este modelo económico, que era no endeudarse. Bueno, hemos dado un giro prácticamente de 360 grados. El gobierno termina con ajustes sobre los salarios, es decir, haciéndole caer el peso de la responsabilidad a todos los trabajadores de la Argentina con salarios que se atrasan por detrás de la inflación y volviéndose a endeudar para pasarle el costo al que viene. Obviamente que se puede salir del cepo cambiario, se puede salir con más dólares. Imagínate si tuviéramos un muy buen marco normativo para el sector energético, para poder invertir en no convencionales, en convencionales, en energías limpias como la energía eólica. Argentina podría tener 10.000 millones de dólares, ese es el cálculo que hemos hecho con nuestro equipo, de inversiones solamente en ese sector. Ya con eso empezás a resolver el problema cambiario y no necesitas más cepo. Hay mucha liquidez en los bancos. Sí. Una de las notas de esta mañana en los diarios decía la tasa de crecimiento de los plazos fijos o de los depósitos está en torno al 38%. Así es. Y en esa hiperliquidez, con un crédito que solo aumentó poco más del 1% en el primer cuatrimestre, los bancos empiezan a relegar tasa, es decir, a bajar un poco la tasa. ¿Crees que eso puede ayudar a no frenar tanto la economía y a poner a los bancos más competitivos en torno de tasas y de créditos al sector privado? Realmente no hay crédito porque el sector privado tiene incertidumbre, es decir, tampoco tiene... No es porque el banco no te preste o no tenga para prestar, sino porque nadie va y pide, digamos. Exactamente, o tampoco tiene proyectos hoy. El horizonte que te da la política económica no te permite tener proyectos, aun si la tasa de interés fuera regalada, digamos, porque ¿en qué invertís si te cambian las reglas de juego todos los días? Por lo tanto, por supuesto que es mucho mejor tener una tasa de interés más baja, pero el centro del problema, Paulino, está en la caída del salario. Pensar que la tasa de interés es la madre de la recesión es equivocado. Aquí... la mirada de Kicillof. Claro, la mirada, bueno, en realidad se están pasando la pelota de quién es el padre de los errores de política económica. Si la tasa de interés o los desórdenes que tiene la política económica. Y está claro que la caída de salario real es lo que te hace que te pega directo en el consumo. A ver, cualquiera que nos está mirando, si su salario le aumentó menos que los precios, tiene menos capacidad de compra. La tasa de interés no ayuda, pero actúa en el margen, Paulino. En el centro de esta cuestión, ¿por qué cae el consumo? ¿Por qué ha caído el salario real? Por supuesto que la tasa de interés es un factor que, si querés, agrava. Correcto. Pero no es el centro del problema. El masismo propuso, y supongo que naturalmente coincidirás, eliminar retenciones a la avena, el algodón, el arroz y el trigo. Exactamente. Bueno, hemos trabajado en todo el equipo económico, con Miguel Peirano, con Marco Labaña, con Ricardo Delgado, en un programa específico de reducción a cero de manera transitoria, sobre todo en las economías regionales, en los productos que vos mencionás, también la pesca, que está pasando un momento muy, muy grave en el sur de nuestro país, y bueno, quienes conocen también Mar del Plata, la provincia de Buenos Aires, saben el estado realmente muy, muy difícil que están viviendo, y por lo tanto hemos planteado un esquema de reducción y hemos planteado también un proyecto de ley, es decir, las cosas que proponemos las ponemos en blanco y negro y las llevamos a proyectos de ley, que son los espacios que nos dio la gente el 27 de octubre. Porque da la impresión, Martí, que hay que discutir una reforma tributaria. Independientemente de cualquier aspecto, es imperdonable que un gobierno progresista no haya discutido una reforma integral en materia tributaria. Equivocado o no, pero digamos que no tributen las transacciones financieras, pero que el pobre cuando compra alimentos pague el IVA, que no se pueda descargar el pago de alquileres, por ejemplo, de ganancias. Nuestro sistema impositivo no da más para parches y nosotros estamos trabajando en un esquema de una reforma impositiva integral que esperamos poder coincidir con el resto de las fuerzas políticas. Yo estoy convencido que los primeros 100 días del próximo presidente son quizás los únicos 100 días y en donde hay que generar 3 o 4 políticas muy fuertes que permitan generar un nuevo horizonte hacia la Argentina. Uno es el energético, el otro es la reforma impositiva, también con un concepto que nos ha planteado Sergio Massa, que es, y que todos compartimos, que es empezar a tener más responsabilidad y federalismo fiscal. Y para esto necesitamos impuestos que se recauden a nivel provincial
y que se coparticipen hacia la nación. Es decir, invertir la relación. Invertir la pirámide. Como lo tiene Brasil. No para todos los impuestos, pero para algunos impuestos. Te doy, si querés, un adelanto, no lo hemos comentado con nadie, pero estamos trabajando y haciendo ejercicios de qué pasa si las provincias recaudan bienes personales y lo coparticipan hacia la nación. De manera tal, no vas a hacer un cambio de dar vuelta a la taba. No todos los impuestos, impuesto a las ganancias, el IVA, no lo vas a poder cobrar en la provincia, sino pasar a la nación. Exactamente, siempre. pero empezar a generar en una reforma impositiva, tomando también retenciones a cuenta de ganancias o a cuenta también el impuesto al cheque, de otros impuestos que realmente se pueden tomar a cuenta de manera tal de poder generar un espacio que nos permita invertir más. Y otra idea central que tenemos es bajarle la carga impositiva a las pequeñas y medianas empresas, sobre todo, Paulino, aquellas que reinvierten sus utilidades. Es muy diferente un empresario que lo que gana a fin de año se lo lleva y se lo gasta en las vacaciones, en cambiar un auto o en lo que sea. O aquel que compra una máquina mejor. O de aquel que dice, o amplía la fábrica. Yo apuesto a mi empresa, tomo nuevos operarios, amplía la fábrica. A ese empresario, a ese comerciante, le tenemos que bajar a cero el impuesto a las ganancias, y de eso se trata una reforma impositiva integral. No has dicho pocas cosas, las quiero pasar en limpio. Que bienes personales los recauden las provincias y coparticipen las provincias en la nación, de manera tal de tener un incentivo también de poner el foco en la recaudación. Exactamente. Que es un impuesto que recauda más o menos ¿cuánto por año hoy, bienes personales? Muy poco, muy poco. Hoy realmente es muy bajo en términos de la capacidad de recolección y en términos también de los valores reales, pero es uno de los impuestos que menos recauda en términos, y con un gran potencial. Correcto. Bienes personales que tributan a partir de los 305.000 pesos. Exactamente. Alícuota que supongo estarás pensando en corregir. Exactamente. Porque no tiene corrección hace 4 años. Exactamente, no ha tenido corrección con la inflación. Correcto, con lo cual hay 1,5 millones que paga un impuesto que antes pagaban 500.000, pero no porque sean más ricos, sino tal vez exactamente porque tienen declarado sus cosas, digamos. Por supuesto, pero también en las provincias hay que hacer mucha actualización de los valores inmobiliarios y demás, y qué mejor que los gobernadores, que los intendentes, que puedan realmente evaluar cuál es el verdadero valor, valga la redundancia, de los bienes que están en su propia tierra. Después hiciste alusión al impuesto al cheque que pueda ser descontado de ganancias. Por ejemplo, de ganancias o también de los impuestos al trabajo, es decir, permitir también bajar la carga de los impuestos al trabajo, manteniendo los salarios, impulsando los salarios, pero haciendo más fácil que se genere empleo, porque a nuestro juicio el principal problema que vas a tener ahora, no lo hemos hablado, es el trabajo, es lo que la gente nos pide. Mira, ayer estuve en Lanús, caminando por el centro de Lanús, hablando con los comerciantes. Hoy la gente tiene miedo de perder el trabajo y los números nos están mostrando que esta economía hace 9 meses que no genera empleo y se están destruyendo puestos de trabajo en la industria y en la construcción. Por lo tanto, tenemos que volver a poner foco en el empleo, en hacer más fácil tomar nuevos trabajadores y por lo tanto se puede tomar el impuesto al cheque como parte de pago de aportes patronales. Ayer Frigerio dijo que la tasa estaría en 2 dígitos eventualmente, según sus estimaciones. Lavagna habló de 11-12%. ¿Vos crees lo mismo? Bueno, depende de qué estás tomando. Realmente hoy lo que sí tenés es el fenómeno del trabajador desalentado. Es decir, aquella persona que hace un año está buscando trabajo y cuando le preguntan, ¿usted está buscando empleo?, dice no, y por lo tanto ya lo sacan de la muestra y por lo tanto lo que se llama la tasa de actividad, cuántos trabajadores están realmente activos, es la tasa más baja que tenemos desde el año 2006. Si tuviéramos la misma tasa de actividad del año pasado, aún con estos números, el desempleo sería del 9%, y no del 7,1%. Por supuesto, si uno toma también el subempleo, tenemos hoy solamente el 43% de los trabajadores tienen trabajo formal, tienen trabajo con obra social. O sea, menos de la mitad de la fuerza laboral. Menos de la mitad, el resto trabaja en changas, tiene empleos muy precarios
y aproximadamente una tercera parte está en el trabajo informal. En eso tenemos que poner el centro de políticas que realmente generen inclusión social. En términos relativos, en los países de la región, por ejemplo, ¿también están en parámetros parecidos? Es decir, la mitad trabaja en sistema formal y la mitad en el sistema informal. Depende, que yo creo que hay países y países, es decir, en casos de Perú, por ejemplo, tenés un alto nivel de informalidad, no lo tenés en Brasil, no lo tenés en Chile, no lo tenés en Colombia, sí lo tenés en México, o sea que país por país, depende, sí, no podés generalizar y decir toda América Latina tiene informalidad. Correcto, porque lo mismo rige para la cuestión de los incentivos a la inversión. Hoy el crédito privado es el 15% del Producto Bruto, exactamente. Cuando en muchos países desarrollados, naturalmente, excede en varias veces el Producto Bruto. Así es. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos. 120%. 120%. Pero hay países de la región que tienen un endeudamiento para con los bancos de las empresas por inversión de más del 50, 70, 80% del PBI. Chile está en el 75%. El crédito es un 75% de la producción. Con lo cual, mucho de la inversión que se hace en Argentina entonces sale del bolsillo. Exactamente. O sale de bajo del colchón. Por eso tantos dólares bajo del colchón. Así es. ¿Cuántos son hoy? Más o menos. ¿200.000 millones puede ser? Bueno, hay cálculos hechos por distintas instituciones, muy difícil, pero 200.000 millones se calcula los que están en el exterior, y los cálculos que hay de cajas de seguridad, colchón y demás, es decir, que están dentro de la Argentina, 25.000 millones. O sea, lo mismo que hay en el Banco Central de reservas, lo tenés en el colchón, en la caja de seguridad. Exactamente, exactamente. Ahora, eso no es por un problema cultural, como se trata de decir desde algunos sectores. Es producto de las malas políticas económicas que han hecho que la gente no tenga ningún lugar para poder guarecerse de las incertidumbres económicas. Lo que tenemos que generar es una política económica que baje la inflación, que le dé fortaleza al peso y que genere incentivos, crédito de largo plazo en pesos, y que eso le va a dar incentivo para que la gente sepa que quedándose en pesos, teniendo sus ahorros, invirtiendo en la Argentina, le va a ir mejor que en los tumbos que tuvimos en los últimos 30 años. ¿En qué piso estimás la inflación para este año? 35%. 35. 35 de piso. ¿La caída de la producción en cuánto? El producto va a caer un 1,8%, casi un 2% en el año. ¿Se revierte la muy magra performance de la industria automotriz? ¿Crees que ahí el gobierno con eliminar, reducir impuestos internos, más algún incentivo, podría morigerar esta caída que ya está en orden del 40% y que tanto preocupa? Bueno, esta caída brutal sin duda la puede morigerar sacando el impuesto que puso sobre fin de año. Lo que pasa es que, digamos, puede dejar de caer, creo que no vamos a tener esta tendencia que siga, pero es muy difícil que pueda recuperarse. Creo que vamos a estar en una industria que, si se le saca por lo menos los impuestos, va a estar amesetada. En 600, 700.000 autos. Exactamente. Bueno, dijo que tenía anabólicos la industria de Cristiano Rattazzi y que por eso se vendieron 1 millón de autos. Tampoco es pensable para la Argentina un mercado de 1 millón de autos, ¿no? Exactamente. Por la población, etc. Pero con un Brasil estando mejor, también tenemos mucha incertidumbre en la negociación con Brasil. Es decir, en la negociación, como vos sabés, hay mucha integración con Brasil. Vamos, venimos, todavía no tenemos un marco que permita prorrogar el régimen que tenemos o no, o cómo le vamos a dar más integración a los autopartistas locales, marchas, contramarchas que lo que hacen es quitarte horizonte para invertir. Argentina podría tener un horizonte de 750.000, 800.000 autos con realmente un esquema comercial mucho más inteligente del que tenemos ahora, exportando no solo a Brasil, a México, a Sudáfrica, a una cantidad de países emergentes con los cuales nuestra industria automotriz es complementaria. ¿Dónde te imaginas el año que viene? Si Massa es presidente en diciembre. Siempre trabajando, y creo que no hay que pensar en el futuro, sino en el ahora. Creo que no hay que pensarse en términos de un lugar, sino en términos de un equipo, y en términos de un equipo que le permita salir a la Argentina. ¿Te imaginas en una boleta electoral en octubre o te imaginas en un cargo ejecutivo ministerial? No, a ver, a mí porque algunos dicen que podría ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, te lo pregunto, como dijiste tú ayer en Lanús. Sí, ¿Es una opción? Sí.
Primero, no es tiempo de candidaturas y esto lo dice muy claro Sergio a todos y creo que está precisamente en lo correcto, porque hoy es momento de dar respuestas a la gente. ¿Por qué voy a Lanús? Porque me lo pidió Nicolás Russo, que fue presidente del Club Atlético Lanús, concejal. Y hoy es concejal y creo que va a ser un muy buen candidato a intendente, pero bueno, de esa manera poder ayudar a generar equipos. De las candidaturas hablemos el año que viene. ¿No lo descartás? Digamos, vamos a estar donde la gente lo pida. Es decir, esto no hay que ponerse por encima de decir yo quiero ser tal cosa. Vamos a estar donde la gente y también el equipo. Soy un jugador de equipo. Lo hice en términos de equipo económico cuando me tocó armar equipos en los últimos 20 años y los hago con todo gusto en armar equipos. Lo importante es que Argentina empiece a hacer goles, no donde uno termina jugando. Si juega de número 5, si le toca ir al banco, uno va a jugar donde esté mejor, donde la gente también te diga que está mejor y donde también uno sienta que puede hacer la mejor contribución a una Argentina que tiene todo para crecer. Stolbizer dijo que son más o menos parecidos Scioli, Macri, Massa, que hay mucho centroderecha y conservadurismo ahí, etcétera. ¿Son más o menos lo mismo? ¿Tienen estilos parecidos? ¿Tienen pensamientos que podrían confluir? No, Sergio ha planteado una gran, yo diría hasta epopeya, ¿no? De armar un partido de la clase media que tenga radicales, vecinalistas, independientes, peronistas, y realmente hay una gran diversidad de gente que cada uno está contribuyendo lo mejor de sí. Y además, Sergio tuvo una virtud muy importante que es el coraje de enfrentar al oficialismo. Cuando todos hablaban que sí, que no. El año pasado, si hubiéramos estado hablando en este mismo ámbito, hubiéramos estado hablando de la reelección de Cristina Kirchner, la reforma constitucional. Quien la impidió fue un hombre, un equipo de gente que tomó la decisión, un grupo de intendentes que dijeron, basta de esto, queremos una nueva etapa. Los otros miraron para el costado. ¿Cómo lo definiría esa masa? ¿De centro, centro-derecha, progresista? Práctico. Yo lo definiría como un hombre, un político del siglo XXI, un político que resuelve los problemas de la gente, que tiene además una mirada quizás como la tuvo Frondizi hace 40 años, que se está planteando el país para las próximas décadas. ¿Estás comparando a Massa con Frondizi? Que no está mirando, que empieza a mirar fuera del día a día, que se empieza a plantear los problemas centrales que tiene la Argentina. La energía, las telecomunicaciones, la infraestructura, la vivienda, y que está planteando soluciones para eso. Ese país es el que yo quiero, de empezar a pensarlo y trabajarlo para las próximas décadas. Barrio Nuevo habló de que la corrupción se había llevado 7.000 millones de dólares. Elisa Carrió dijo 10.000 millones de euros. Todo esto en la última década, digamos, y hablando del proceso kirchnerista. ¿Hay manera de cuantificarlo? ¿Es válido o es irresponsable decirlo? Es difícil, sabemos que ha habido mucha corrupción y que ha habido mucha impunidad. Indudablemente lo que tenemos que generar es primero más penas para la corrupción. Esto creo que es ineludible. ¿Compartís la CONADEP de la corrupción? La CONADEP, a mí me gusta que actúe la justicia. La CONADEP bienvenida, pero tenemos que darle más poder a los jueces, más penas para que la corrupción no sea una opción para cualquiera que esté gobernando. Las últimas dos preguntas. La primera, ¿vos crees que finalmente lloverán dólares con el recambio de gobierno o que para eso hay que hacer medidas para? Porque todo el mundo dice, bueno, mira, como viene un nuevo gobierno, muchos van a llegar el año que viene, van a poner plata, van a solidificar inversiones de mediano y largo plazo a la espera de la reversión de expectativas. Los activos valen poco, las empresas valen poco. Primero, depende de quién gane. No da lo mismo quién gane. Después, ¿cuál es el equipo? El equipo debe generar confiabilidad internacional y tener capacidad de llegada a inversores, capacidad de diálogo que pueda traerlo. Y después medidas. ¿Quién gobierna? Los equipos y las medidas que den certidumbre van a ser la clave, por ejemplo, en el sector energético, para que puedan venir muchos dólares que hoy están mirando a ver qué pasa. Bueno, y lo último, hay un creciente, yo diría una creciente discusión en el macrismo, en el Frente Amplio. Uno dice, bueno, que el masismo explique cómo es la renovación de los ex, y comandada por los ex, Massa, usted, Labaña, Rodríguez A, De la Sota, todos los que han estado, los que han ocupado cargos y hace 20 años militan en política, Felipe Solá, etc. Va a ser un problema.
Nadie es nuevo, hay que preguntarle en el macrismo, digo, empieza a ser el ADN de cada uno de los funcionarios, a ver de dónde salen. Todos tenemos la posibilidad de generar nuevas expectativas y todos los que hemos estado en el gobierno de Kirchner hemos planteado diferencias y cuando planteamos diferencias tuvimos el coraje, la valentía de enfrentar al poder político y de no quedarnos por el calor de un puesto público. Con lo cual cada uno puede responder, cada uno puede mirar hacia el futuro. Yo digo, no nos une el pasado, pero sí nos une el futuro. ¿Y qué nos une también a todos? Saber gestionar. Este gobierno deja un campo minado en muchos lugares. Hablábamos del dólar, por ejemplo. Sacar a la Argentina del cepo cambiario. ¿Usted cree que lo puede hacer cualquier improvisado? Yo le daría a alguien que realmente sabe conducir, que tiene la capacidad también de generar dólares en el exterior. Pero pensemos en el futuro y además en las ideas que estamos planteando. Sergio fue el único que planteó la no reelección de los intendentes, 2 mandatos y a la casa. Yo le pregunto, ¿qué otro que se cree renovador está planteando esas ideas con proyectos de ley específicos? Martín Redrado, gracias por este ratito en la mañana. Gracias a vos. Muy gentil.